¿Cómo han estado? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la revisión de las noticias. Comenzamos un nuevo capítulo de CNN Tarde en este día jueves muy diferente respecto a las temperaturas. Por ejemplo, si hacemos la comparación con el día martes que alcanzamos 27 o 28 grados, a esta hora en nuestra capital solo 11 y la verdad es que no va a subir considerablemente si pensamos en esta tarde. Estamos prácticamente en la máxima del día de hoy y la condición meteorológica se va a mantener también el día de mañana en esas características. Será en general un día viernes y un fin de semana con bajas temperaturas y no se descarta que para la mañana del día de mañana y también para la madrugada de este viernes tengamos algo de llovizna débil sobre nuestra capital y tiene que ver con una baja segregada que estará presente no solo en la región metropolitana, sino también en varios otros territorios del centro de nuestro país, también en el sector costero con mayor fuerza. Con esa pequeña actualización y por supuesto con la invitación abierta a que se queden en nuestra sintonía, comenzamos CNN Tarde. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos rápidamente a las noticias. Les cuento que durante esta jornada se realizó un nuevo debate presidencial entre algunos de los candidatos a la presidencia. La instancia estuvo marcada por los recientes descuelgues de figuras insignes de Chile Vamos en favor del candidato José Antonio Kast. Colomba Eichholz tiene la información y por supuesto las principales reacciones a esta hora conectada con nosotros. ¿Cómo estás, Colomba? Buenas tardes. Muy buenas tardes, José. Así es, los candidatos presidenciales de la oposición y Marco Enrique Sominami también estuvo presente durante esta jornada en el debate presidencial convocado por ACIMET, en donde los candidatos presentaron sus principales medidas en materia económica, pero también en materia de empleo. Posterior al debate presidencial, José, como tú lo decías, hay un tema que se tomó, ¿no es cierto?, este punto de prensa que se hace posterior a todos los foros y debates de los candidatos presidenciales sobre el tema que se estaba hablando era principalmente los descuelgues de la candidatura de Evelyn Matei hacia la candidatura de José Antonio Kast. Hablamos de esto porque justamente ayer se conoció que Rodrigo Álvarez, exministro de Energía, ex subsecretario de Hacienda, expresidente de la Cámara de Diputados e histórico militante, ahora ex militante de la UDI, se sumó a la candidatura del candidato del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, José Antonio Kast. Los argumentos que entregaba Rodrigo Álvarez tienen que ver con que decía José Antonio Kast es el único candidato, o por lo menos el que con más seguridad puede vencer a la candidata del oficialismo, Janet Jara, y también obviamente, por ejemplo, al candidato independiente Marco Enrique Sominami. Hablaba también de diferencias que ha tenido con la candidatura y la campaña de Evelyn Matei, principalmente con este discurso, ¿no es cierto, José?, que vienen haciendo ya hace un tiempo desde Chile Vamos, sobre que la candidata puede dar más gobernabilidad por el poder de acuerdos que puede generar, algo que Rodrigo Álvarez decía y por lo menos se presentaba en desacuerdo a esa estrategia, porque también decía que el próximo Congreso lo más probable es que esté bastante dividido. Entonces, que generar acuerdos no sería la estrategia correcta, sino más bien esta estrategia que plantea como una política de emergencia, apunta, ¿no es cierto?, a un programa de emergencia, el programa del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, en donde el principal foco está en la seguridad de nuestro país y también en el crecimiento económico, además de un tercer pilar que son las políticas sociales, para también abordar la crisis social, según el candidato del Partido Republicano. Así que sumando entonces con las declaraciones de Rodrigo Álvarez, se suma, como ya decíamos, otro nuevo descuelgue por parte de la candidatura de Evelyn Matei hacia la de José Antonio Kast. Hace un par de semanas también conocíamos, por ejemplo, esta misma postura que presentó Carlos Larraín, el ex presidente de Renovación Nacional, luego también ayer Germán Codina, el ex alcalde de Puente Alto, quien de hecho se sumó al comando del candidato del Partido Republicano, Miguel Mellado, también diputado de Renovación Nacional, que de hecho renunció al partido para apoyar a José Antonio Kast. Así que descuelgues entonces que se van sumando en la carrera presidencial y hay que decirlo, José, también a la candidatura que está primera en las encuestas, en algunas segunda después de Janet Jara, pero obviamente también apuntando al candidato de la oposición que tiene mejores preferencias y apoyos según las encuestas que Evelyn Matei, que ya la vemos en un tercer lugar luego de Janet Jara o José Antonio Kast, dependiendo ahí el sondeo que se quiera, ¿no es cierto?, interpretar. Así que vamos a pasar a revisar justamente las declaraciones que hubo posterior a este debate de ACIMET, en donde todos los candidatos presidenciales, excepto José Antonio Kast y Evelyn Matei, entregaron declaraciones a la prensa. Pasemos a revisar esas declaraciones. El Partido Nacional Libertario es un partido sólido y es un partido que está convencido, nuestros miembros, nuestros candidatos son gente convencida que nuestro proyecto político es el mejor para Chile. Sí, hacer presente que son señales de disolución del sistema político
cuando los compromisos en que incurren los partidos políticos son ignorados por sus militantes. Yo soy respetuoso de las posiciones políticas de cada candidatura y creo que sería una falta de respeto respecto del ciudadano plantear que las candidaturas presentan sus proyectos políticos en razón de solamente la convicción del votante. Espero que todos nosotros estemos haciendo un trabajo de comunicación de lo que creemos son las mejores propuestas para sacar a Chile del hoyo en que se encuentra. Claro, y entonces el análisis y la interpretación, ¿no es cierto?, que entregaba el diputado y candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, sobre este nuevo apoyo que se suma a la candidatura de José Antonio Kast, que también hay que decirlo, José, se habla de un descuelgue. Si bien Rodrigo Álvarez es independiente por muchísimos años, de hecho es una figura emblemática, ¿no es cierto?, en la UDI ya hace un tiempo, hace 10 años aproximadamente que no milita en la UDI, pero también ha tenido cargos bastante importantes, como ya los mencionaba, presidente de la Cámara de Diputados, de hecho el primer diputado de derecha en ser presidente de la Cámara de Diputados desde el retorno a la democracia, un cargo bastante importante, ¿no es cierto?, en aquellos años. También había sido ministro de Energía en el primer gobierno de Sebastián Piñera, donde también coincidió, y hay que decirlo, con la candidata presidencial Evelyn Matei cuando ella era ministra del Trabajo. Pero tiene Rodrigo Álvarez cierta cercanía con el Partido Republicano, eso no es novedad. De hecho, fue compañero en la universidad, estudiando Derecho en la Universidad Católica de José Antonio Kast. Ambos, de hecho, fueron alumnos de Jaime Guzmán, quien los impulsó, los apoyó para que ellos se incorporaran a la UDI. Así que también hablamos de una relación de larga data. De hecho, Rodrigo Álvarez en 2021 había apoyado, también había votado por José Antonio Kast en desmedro de la candidatura de Sebastián Sichel. Pero obviamente en esta elección en particular, esa definición de Rodrigo Álvarez se toma una diferencia, ¿no es cierto?, tiene un peso diferente a la elección de 2021, porque también hablamos de Evelyn Matei, una histórica militante también de la UDI, que, como decía, había coincidido con Rodrigo Álvarez cuando él fue exministro, cuando fue ministro de Energía, y en el caso de Evelyn Matei cuando fue ministra del Trabajo. Esto también, José, fue interpretado por más candidatos presidenciales. Hoy estaba con nosotros el candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, así que también vamos a pasar a revisar cómo desde las otras candidaturas, los otros abanderados abordan estos apoyos, también hay que decirlo, importantes, de figuras importantes, exautoridades, que se van sumando entonces a la candidatura de José Antonio Kast. Así que pasemos a revisar las declaraciones de Franco Parisi. La derecha no baja candidatos, los deja solos. Le pasó a Sichel, que parece que le gané, y ya estamos ganando a la señora Matei, que es una mala candidata y en realidad no comunica con la sociedad. Se lo dijimos personalmente a Juan Sutil, que era plata buena sobre plata mala, y los hechos sí lo están demostrando. Nosotros ya estamos terceros, a pesar de que algunas encuestas todavía nos ponen cuarto, ya estamos terceros y lo más probable es que pasemos segunda vuelta. Chile no es ni facho, Chile no es comunacho, es de centro, de clase media, esforzada, que lo único que quiere es volver a ser feliz y que el sueldo le llegue a final de mes. Claro, ahí también entonces esas opiniones que entregaba Franco Parisi, que recordemos, y lo decía ayer también después de su reunión con la Cámara Nacional de Comercio, que según encuestas internas que él estaría realizando en el Partido de la Gente, él estaría en el tercer lugar de las encuestas, pero eso por lo menos en los sondeos que hemos conocido, José, en Cadem, en Criteria, Pulso Ciudadano, también Panel Ciudadano, que van sondeando a los candidatos. El tercer lugar lo ocuparía hasta este momento la candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matei. Ahora también, José, se habla de descuelgue, justamente porque en el pasado, en las últimas semanas, hemos conocido como también otras figuras, ¿no es cierto?, de Chile Vamos han dejado la candidatura de Evelyn Matei para apoyar a la de José Antonio Kast, porque lo ven como una figura más fuerte frente a la contendora del otro lado, a la candidata del oficialismo, Janet Jara. Es por eso que ya varias exautoridades y varias exfiguras de Chile Vamos se han pronunciado al respecto, y de hecho en el caso particular de Rodrigo Álvarez, su apoyo a José Antonio Kast hace que sea el primer exministro del gobierno del expresidente Sebastián Piñera en apoyar la candidatura de José Antonio Kast, lo que también es bastante relevante si queremos, ¿no es cierto?, analizar todos estos descuelgues que se están dando desde la candidatura de Evelyn Matei hacia la de José Antonio Kast, quien abordó también este fenómeno y este patrón que podríamos decir ya a estas alturas se está dando. Fue justamente también el candidato presidencial independiente, Marco Enrique Sominami, quien también estuvo presente en este debate. Así que pasemos a revisar las declaraciones del abanderado. Yo creo que estamos atrapados en una dinámica improductiva. Evelyn Matei y Kast fueron rechazados en 2023 con su modelo sociedad. Y Janet Jara y el presidente Boric fueron rechazados.
Hay un Chile más grande que no estuvo representado en este debate. Aquí estuvo el 50% del país representado. Y la otra mayoría silenciosa existe. No, yo creo que Evelyn Matei representa la derecha más dura. Y está hoy día, te escucharon, en un concurso de halagos mutuos. Le faltó abrir una botella de vino entre los cuatro, estaban felices. Y ayer estaban en Icare los cuatro, pero ya, nunca los he visto más cómodos en los sofás, no los interpela nadie. Ahora, desde la propia UDI, el partido, ¿no es cierto?, en donde militó por años Rodrigo Álvarez, lo cierto es que desdramatizaron esta situación, decían que Rodrigo Álvarez dejó de militar en ese partido ya hace más de 10 años, entonces que finalmente no se considera un descuelgue en el gremialismo. Ahora, sí hay que decirlo, José, si bien Rodrigo Álvarez dejó de militar ya hace más de 10 años de la UDI, lo cierto es que él también participó en la elección de los convencionales, fue electo convencional constituyente en 2021, independiente pero apoyado por la UDI, así que también hablamos de una cierta cercanía que hasta este momento tenía Rodrigo Álvarez con el gremialismo. Así que vamos a pasar a revisar también las declaraciones que nos entregó el diputado y presidente de esa tienda, Guillermo Ramírez. Estamos hablando de una persona que dejó de ser militante de la UDI hace aproximadamente 10 años y por lo tanto es un independiente que está endosándole su apoyo a uno de los candidatos, lo cual es perfectamente legítimo. Nosotros esperamos que en un eventual gobierno de Evelyn Matei, que estoy convencido que es el gobierno que pueda unar grandes mayorías para hacer los cambios que Chile necesita, todos los que hoy día están apoyando a José Antonio Kast apoyen también el gobierno de Evelyn Matei. Ahora, Rodrigo Álvarez no habló nada sobre incorporarse al comando de José Antonio Kast, algo que sí, por ejemplo, ayer nos daba la entrevista el exalcalde de Puente Alto, Germán Codina, quien se va a hacer cargo de la seguridad, de las propuestas también en materia de vivienda, desde un ámbito más social. Por lo menos hasta donde sabemos, Rodrigo Álvarez va a apoyar, va a votar por José Antonio Kast, pero no sabemos si se va a incorporar al comando. Es algo que obviamente le vamos a consultar ya en las próximas horas, José, para poder tener esa información ya completa y concreta. Bien, Colomba, vamos a seguir muy atentos, por supuesto. Y de las personas que se denominan descolgados, estos descuelgues en la actual oposición, ¿cuáles son militantes aún? Carlos Larraín y el diputado Mellado, ¿o renunció a Renovación Nacional? Si nos puedes aclarar ese punto. Mellado había renunciado justamente de Renovación Nacional, se le había advertido obviamente que si es que él apoyaba a José Antonio Kast le iba a llevar al Tribunal Supremo, situación que sí ocurrió, ¿no es cierto?, con justamente Carlos Larraín y también ahí el senador Alejandro Kuzanovich, que también hace un par de semanas se había pronunciado respecto al apoyo a José Antonio Kast. Ahí hay una diferencia entonces entre la suspensión de la militancia que hoy, por ejemplo, tiene Alejandro Kuzanovich, una situación que está en el Tribunal Supremo de Renovación Nacional, en el caso del senador y en el caso de Carlos Larraín, mientras que Miguel Mellado había renunciado a su partido para apoyar a José Antonio Kast. Bien, Colomba, entonces, con este resumen, recordar que el exministro Álvarez militó en la UDI, pero hace algún tiempo ya dejó dicha militancia, ya no es parte de las filas del partido y por eso han desdramatizado desde la UDI esta incorporación o este apoyo explícito que entrega la candidatura de José Antonio Kast. Muchas gracias, Colomba Eijols, que tengas una buena tarde, gracias por la información. Igualmente, José, nos vemos. Nos vemos más adelante, gracias. Nos vamos ahora